La Casa Kaufmann, o la Casa de la Cascada como es más conocida, es la obra más representativa del arquitecto Frank Lloyd Wright, la cual está ubicada en el estado de Pensilvania en los Estados Unidos, para ser más exacto, en la Reserva Natural de Bear Run. Esta casa fue construida para Edgar Kaufmann, el cual era un empresario filántropo estadounidense. Él era propietario de los grandes almacenes Kaufmann en Pittsburgh. Cuando Edgar Kaufmann encargó la obra, él tenía en mente una casa frente a la cascada, pero Wright no pensó igual y decidió hacer la casa sobre la cascada. La casa fue diseñada entre 1934 y 1935, pero su construcción comenzó en 1936 hasta 1939. El diseño de la casa es una clara muestra de la arquitectura naturalista, ya que en todas las decisiones tomadas para su construcción van encaminadas a integrar la edificación con el paisaje, y hacer esta obra se convierta en un elemento natural más del entorno, en plena armonía con el mismo y el paso del tiempo. El tipo de estructura de la casa es aporticado en hormigón, por lo que se observan columnas y vigas formando pórticos. Algunas paredes y otros elementos verticales fueron revestidos de piedra nativa del lugar. Asimismo, se puede observar algunos detalles de la casa en acero y otros en madera. Materiales. Los materiales utilizados para la construcción de esta casa fueron hormigón, piedra rugosa, piedra nativa, madera y acero. La casa original contiene habitaciones sencillas, proporcionadas por el arquitecto, con un estar abierto, grandes ventanales y unas vistas magníficas del bosque. La cocina es compacta en la primera planta y 3 dormitorios pequeños en el segundo piso. El tercer piso fue el hogar de estudios y dormitorio del hijo de Kaufmann. Todos los recintos de la casa se relacionan con el entorno natural y el estar incluso tiene escalones que conducen directamente al agua. La composición de esta planta deja ver claramente la geometría de sus trazos, de la cual surge una distribución absolutamente proporcionada con la forma de una escalinata en la parte superior y en la parte inferior un gran cuadrado que da paso a las vistas del bosque. La proyección de los voladizos que fungen como terrazas, las cuales son asimétricas entre un piso y otro, cuentan con 3 terrazas y una distribución interior más compleja. En esta planta se presenta de una forma más simple la horizontalidad del proyecto, haciendo con esto un juego de volúmenes entre los diseños de las plantas inferiores. Tanto los voladizos de las terrazas como el pergolado del frente tienen una simetría en la horizontalidad, pareciendo un árbol de copa ancha. En esta imagen podemos ver la horizontalidad del proyecto, pero también destaca la verticalidad enmarcada por la chimenea, eje central de la obra. Como podemos apreciar en la zonificación, el arquitecto procuró más que nada dejar los espacios agrupados por núcleos, dando una secuencia de la zona diurna como la principal, luego la húmeda, por consiguiente, y al final la nocturna de manera más privada. Las flechas rojas marcan los accesos a la vivienda teniendo un total de 7. Y bueno, vemos que estos entradas y salidas por los dormitorios más que nada son para salir directamente de la casa al ambiente. Este isométrico nos muestra más a detalle los espacios de la vivienda. En planta baja, para ingresar se pasa por una pendiente inferior que da hacia la entrada, luego la sala de estar. De ahí se distribuyen la cocina y la terraza con vista hacia la cascada. En planta alta, una terraza cubierta y un puente que une el piso superior con la casa de los huéspedes. En la segunda planta hay 3 pequeños volados, uno de parte de las escaleras, otro en las escaleras de servicio y uno por la parte frontal de donde está la terraza. Esto con la finalidad de resaltar el panorama de la cascada. Y bueno, ya en la planta de azotea podemos apreciar cómo el arquitecto jugó con la forma sin descuidar la función de los espacios y sin agredir los mismos, haciéndonos ver que hasta con la misma ortogonalidad
A pesar de ser simple, podemos sacar provecho al diseñar nuestros espacios. La fachada principal tiene una sección de 18 metros con 5 centímetros de longitud, la lateral izquierda de 18 metros con 30 centímetros. De la parte posterior 19 metros con 21 centímetros aproximadamente, y la parte lateral derecha del muro más longevo es de 5 metros con 75 centímetros. Las secciones nos muestran las alturas. Sumando el volumen sobresaliente de la vivienda tenemos 10 metros, de ahí 8 metros con 40 centímetros de la parte de suelo a techo. La elevación de la cascada hacia el balcón de la terraza es de 4 metros con 5 centímetros. Cada planta es de 2 metros con 60 centímetros. Ahora pasaremos a hacer el análisis de los interiores de la vivienda. Más que nada, en resumen, estos tienen la armonía estética, de manera que la proporción se justifica artísticamente. Aquí, como podemos apreciar, el concepto de esta vivienda fue creado a partir del mismo que se tuvo del Hotel Imperial en Tokio. Más que nada, el arquitecto quiso integrar de manera análoga la naturaleza con la cultura oriental, tomando en cuenta que las creencias de ellos van más allá de la espiritualidad de la materia. A través de estas ventanas abatibles figura la transparencia, además de que éstas se abren panorámicamente hasta el más mínimo detalle, haciendo alusión además a una transformación hombre-naturaleza. Las escaleras así dan la idea de permitirnos a nosotros mismos abrirnos al entorno ambiental, para así poder comprenderlo mejor y ser parte de él, así también invitarlo a que sea parte de nuestra vida. Como podemos apreciar, varias secciones siguen la misma premisa de permitir y ser parte de. Esto se refuerza con el uso de rocas naturales del lugar, dando un sentido de pertenencia al mundo como materia. Los dormitorios brindan regocijo. Al estar cerca de los entornos naturales como este, se infiere que a pesar de que descuidamos la naturaleza, esta siempre se manifestará de una u otra forma, protegiéndonos con los recursos que nos da. La iluminación natural de la vivienda permite al entorno manifestarse dentro de esta, dándole así además la función de permitirnos guiar y trasladarnos de un espacio a otro como muestra de afecto a nosotros. El manejo de varias texturas dentro de la vivienda nos muestran el cómo, a pesar de que cada ser vivo puede contrastar uno del otro, todos formamos parte de un mismo espacio, y el estar en armonía es algo elemental para poder convivir unos con otros. Cerca de allí disponían de piedra arenisca para complementar al hormigón armado que Wright pensaba usar en las plantas voladizas. Junto a estos materiales necesitaba el vidrio, que enmarcó para dar estructura y ritmo al conjunto. Así la luz procedente de varios ángulos equilibraría el ambiente. En la horizontalidad de la obra se manifiesta la gran influencia de la cultura asiática en el arquitecto. Las entradas y salidas de volúmenes no son más que una referencia al claroscuro comúnmente usado en la pintura. Entre las características más destacables se encuentran: el único elemento vertical con el que cuenta es justamente el que para el arquitecto es el corazón de la casa, la chimenea, ya que, siendo una casa de descanso, se espera la amplia convivencia entre sus habitantes, y este espacio fue considerado para resaltar el comportamiento humano que le daría vida a la casa, la calidez de la convivencia familiar, y esto, aunado a que justamente la chimenea es parte de las rocas que ahí estaban, se crea una conexión entre naturaleza, arquitectura y humano. Se integra al entorno con una estructura cruciforme, lo cual trae consigo perspectivas en múltiples direcciones, aprovechando así el maravilloso paisaje alrededor. Las terrazas de hormigón con voladizo nuevamente reflejan la influencia asiática en el arquitecto, pero adaptada para este entorno, logrando así una incorporación en el arroyo. Además de la integración física contemplada en el proyecto, se crea una integración visual gracias a la utilización de amplios ventanales que te llevan al exterior con las comodidades del interior. Finalmente, gracias a su disposición arquitectónica, cuenta con tendencia a la expansión a partir del núcleo central. Las plantas en franjas horizontales asemejan las capas de la roca, creando así las terrazas voladas antes mencionadas. Estas capas están soportadas sobre muros de carga hechos con piedra arenisca, misma que está presente en la plataforma de la casa. Encontramos una escalera interior desde la sala de estar que permite acceder directamente a la corriente del arroyo bajo la casa, creando así nuevamente la unión en ese espacio de arquitectura, naturaleza y hombre. En la ladera, por encima del edificio principal, encontramos el garage, alojamiento del servicio y un dormitorio para invitados. Después de este recorrido en los puntos importantes, resumiremos todo en puntos clave. Estos son: la horizontalidad.
Entre otras características, es precisamente este punto el que le da de manera resaltable la característica principal de la arquitectura de la pradera, solo que el arquitecto le dio más significado que el simple hecho de hacerlo horizontal, creando un concepto de naturaleza alrededor de este diseño arquitectónico. Arquitectura japonesa. De esta manera de diseñar viene el hecho de que siempre se buscó la perfecta integración de naturaleza, arquitectura y hombre de la que tanto se hizo mención. Espacio continuo, denominado así por Sebi, este concepto es fuertemente utilizado, ya que se busca una transparencia visual, creando así una unión de todo con el entorno y del entorno con el todo, dando una muestra así de que no existe el adentro y el afuera, solo existen las divisiones de espacios. Con la investigación realizada, llegamos a reafirmar la complejidad que representó el proyecto, primeramente por la ubicación, uno de los puntos más destacados de este desarrollo. La originalidad de colocar la casa arriba de la cascada y no a un lado como era común. Vivir en la integración íntima de la naturaleza fue un concepto clave. Sus fachadas, vistas desde cualquier punto, nos denotan que fue perfectamente pensada para que no destaque o salga de contexto en el bosque, integrándose por su horizontalidad, con sus volúmenes perfectamente estéticos y proporcionados, dando una sensación de equilibrio geométrico y así una armonía estética. Sigue siendo una casa de ensueño para vacacionar, debido a la integración del contexto natural que se desarrolla. Tiene grandes vistas al bosque, lo cual fue prioridad para el arquitecto, conocido por su amor a la naturaleza. En resumen, esta obra fue resultado de ciertas características artísticas de ese entonces, rescatando y variando de esta forma los elementos más característicos de algunas de las corrientes más destacables. Tenemos del postimpresionismo el manejo del terreno natural con el diseño de la vivienda, del simbolismo manifestando la percepción sensorial y elementos espirituales como pudimos apreciar en los interiores de la vivienda, y del impresionismo al generar un impacto emocional con la naturaleza. Estas obras se asimilan mucho al proyecto de la Fallingwater House. Las orillas del Marne muestran el mismo apego con el entorno. The Tree Brights, la iluminación natural que rodea la vivienda al interior. Grills Under the Trees, el cómo formar parte del ambiente sin perjudicarlo. La obra representa uno de sus trabajos más maduros en la corriente de la arquitectura de la pradera, siendo esta corriente la que representara sus primeros trabajos como arquitecto al inicio de la fundación de su estudio. El respeto a la naturaleza estuvo siempre presente, convirtiéndose en el eje principal de cada una de sus obras y perfectamente reflejado en esta. En su momento, esta obra fue diseñada para ser una casa vacacional. Hoy en día está abierta al público, dándonos así la dicha de conocer una obra tan importante para la arquitectura.